Buenas noches, amados. Que el Señor nos ayude grandemente, nos llene de entendimiento para vivir en este tiempo como es digno del llamamiento con el cual Él nos ha llamado, honrando su nombre en todas las cosas, en todo tiempo, sirviéndole a Él de verdad, de corazón, para que su nombre sea exaltado por todos los hombres, porque aún los incrédulos verán nuestras buenas obras y glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Aún ellos dirán, verdaderamente Dios está con este pueblo, Dios anda con ellos, Dios está con ellos. Que el Señor nos ayude, amado. Vamos a leer en Amós capítulo 5. Amós capítulo 5. Libro del profeta Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5, dice así: Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José, y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Lo que convertís en ajeno el juicio, y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al represor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder la causa de los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así dice Jehová, Dios de los ejércitos. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ¡ay, ay! Y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. No será el día de Jehová tinieblas sino luz, oscuridad que no tiene resplandor. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares,
pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Amén. En estos días hablaba con un hermano y él decía, él me llamó, me dijo, hermano, te llamo para pedirte perdón. Yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque tú nos trajiste el Evangelio, nos anunciaste la palabra del Señor y nosotros no creímos. Y nosotros cerramos nuestros oídos y no quisimos oír las palabras del Señor que ustedes nos trajeron. Perdónenme. Y yo, amén, hermano, te perdono, pero me gozo grandemente por lo que oyen mis ojos. Él dijo, no podíamos ver, cuando ustedes nos decían, derriben los altares, derriben los lugares altos, destruyan los ídolos, ellos no podían ver, ni querían. Él me dijo, yo entendí lo que estaban diciendo, pero no quise oírlo, no quise recibirlo, porque estaban de verdad rindiendo culto a un hombre. Un grupo que supuestamente salió de una congregación y empezaron a reunirse aparte por allá en el estado de Aragua. Fuimos a visitarlos porque nos concedieron visitarlos. Estuvimos hablando con el que entre ellos es pastor y estuvimos viendo cómo lo idolatraban. Entonces empezamos a hablar de la idolatría y de que debían derribar sus lugares altos y quebrar las estatuas y todo eso. Y ellos entendían lo que estábamos hablando, pero no quisieron. Luego el Señor le concedió a este varón abrir sus ojos y ver y creer y entender y convertirse de su mal camino. Y nos llamó la semana antepasada o la semana pasada y el fin de semana pudimos verlo y nos gozamos muchísimo con él. Y ahora lo enviamos a anunciar y a profetizar a aquella casa lo que el Señor le ha dado a él también. Esos son los días en que estamos viviendo hoy. Y hemos visto en la Escritura que es el mismo tiempo que vivieron nuestros hermanos en la antigüedad. Fíjense lo que dice aquí, el versículo 13, por ejemplo, y casi todo el texto, dice cosas que nosotros estamos viviendo. Dice, por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Estamos viviendo nosotros en un tiempo malo. Venimos diciéndolo desde hace tiempo. Y por cierto, el tiempo se pondrá peor. Sé que algunos cuando oyen estas palabras dicen que estamos exagerando, pero nosotros estamos convictos de la verdad de Dios, de que el tiempo es malo y que será peor. El tiempo será peor. El tiempo empeorará. El mal viene contra todos los moradores de la tierra. El Señor ejecuta su juicio. Y dice el Señor, versículo 4, porque así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Pero el 5 dice, y no busquéis en Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Algunos amados están diciendo, no me estoy congregando en otra congregación. Betel, Gilgal tal vez, Beerseba, y nos acusan y dicen, no, lo que pasa es que ellos creen que son los únicos que son salvos. Ustedes han oído muchísimas veces que nosotros, lejos de creer esa mentira, afirmamos que el Señor tiene pueblo en cada lugar. Y deseamos conocer al pueblo del Señor. Deseamos conocer a nuestros hermanos y encontrarlos. Pero también afirmamos, no todos los descendientes de Abraham son Israel. No todo el linaje de Abraham es Israel. Porque Israel es el que cree en el Señor Jesucristo. Y los que creen en el Señor Jesucristo producen el fruto de esa fe, que es el amor. Y cuando nos encontramos
nos amamos. Y cuando hablamos la palabra de Dios fiel y verdadera como ella es, la amamos. Y podemos ver que aman la palabra de Jehová y aman a los que aman al Señor. Pero no todos dicen, no todos creen, no todo el que me dice Señor, Señor. Y hay muchos lugares como Gilgal, Betel y Beerseba, donde los hombres pueden ir a ofrecer sacrificio. Y el Señor dice en el versículo 21, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestro holocausto y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero, el versículo 24, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. El Señor ama la misericordia y la justicia y el juicio. Estas cosas quiero, dice el Señor, amar misericordia, hacer justicia y humillarte ante tu Dios, dice la palabra del Señor. No quiere cantores, no quiere los que sacrifican animales engordados, no quiere música bonita de instrumentos. Justicia, juicio, misericordia, humillación. Porque estas cosas quiero en la tierra, dice el Señor. Amados, versículo 13. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla. ¿Por qué? Porque el tiempo es malo. Estamos viviendo en un tiempo malo. Este tiempo es malo. Y hay otro texto en el Nuevo Testamento que habla de que el tiempo es malo. ¿Recuerdan cuál es? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El versículo 14 y 15. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así dice Jehová porque así Jehová de los ejércitos estará con vosotros como decís. Aborrecer el mal y amar el bien, y establecer la justicia y juicio. Quizá Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Aborrecer, buscar lo bueno y no lo malo. Aborrecer el mal y amar el bien. Hay otro texto en el Nuevo Testamento que dice aborrecer el mal y amar el bien. ¿Lo recuerdan? Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Romanos capítulo 12. Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Entonces vamos a leer Efesios 5 y después leemos Romanos 12. El tiempo es malo, por tanto, el prudente en tal tiempo calla. Hay una invitación al prudente. Y en Efesios 5 hay mandamientos al prudente. Efesios capítulo 5, Romanos capítulo 12, vamos a leer. Conscientes de que el tiempo es malo, de que las circunstancias son las mismas, el pueblo de la misma manera está distribuido. Están los hermanos que aman al Señor y aman a los hermanos, y están los hermanos que aborrecen al Señor y aborrecen sus palabras y aborrecen a los hermanos. Estos son nuestros hermanos que nos aborrecen y nos echan fuera por causa de la palabra del Señor. El Señor los llama de manera irónica hermanos, porque no son hermanos, pues no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Efesios capítulo 5 dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor.
andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, este recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí,
a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Vamos a leer Romanos 12. Romanos 12. Romanos capítulo 12 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque eres servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios,
que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amados, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, comprobando lo que es agradable al Señor. Amados hermanos, no vivamos ya como los otros gentiles. Y cuando decimos esta frase, pensamos, bueno, está bien, ya yo no ando celebrando Navidad, ni cumpleaños, ni ando en parrandas y orgías, ni cosas semejantes. Pero, amados hermanos, aún debemos comprobar lo que es agradable al Señor. No debemos conformarnos a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debo conformarme a este siglo. Amados, cada una de nuestras acciones debe estar guiada por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, por la sabiduría que Dios da, por el conocimiento de Dios. Por eso dice la Escritura: misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Jehová más que holocaustos. Porque ¿qué me guiará en el día malo? Este tiempo es malo. ¿Qué me guiará? Conocer al Señor, conocer a Dios, conocer a Jehová. Porque yo debo preguntarme cada día: ¿cuál es la voluntad de Jehová? ¿Cuál es la voluntad de mi Dios? Hablábamos con unos hermanos y les reprendíamos por algún pecado y les exhortábamos a hacer algunas cosas que son buenas, y ellos nos preguntaban, después que decían: entendimos, amén, hemos pecado, ¿y ahora qué haremos? Entonces les decíamos: vayan al Señor y pregúntenle: Señor, ¿hemos de hacer esta acción hoy? Porque si la hacemos otro día, ¿habrá juicio o hay otra manera de hacerlo? Y alguien nos miró y se asombró y dijo: ¿y Dios va a responder esa pregunta? ¿Le preguntas tú a Dios? ¿O crees que Dios no responde las preguntas? ¿Qué significa entonces inquirir? Sino preguntar. Debo ir al Señor y preguntarle: Señor, ¿es esto mejor que aquello? La Escritura dice en Filipenses capítulo 1 que nuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobemos lo que es mejor. ¿Por qué cantamos alabanzas a nuestro Dios? Algunos dicen: ay, los salmos son tan bonitos. Ustedes saben que los católicos leen los salmos.
Ustedes saben que los incrédulos les gusta leer los salmos porque no entienden nada y creen que son canciones bonitas. ¿Cierto? Y les gusta el Salmo 91. ¿Saben por qué les gusta? Porque no lo entienden. No lo entienden. Porque no tiene nada que ver con ellos. Tiene que ver con el justo, el que se acoge a la sombra del Omnipotente, el que se cubre bajo las alas de Cristo para poder estar firme en el día malo. Y ellos no quieren. Pero nosotros no debemos ser así. Ya no estamos hablando, hermanos, de celebrar la Navidad, ¿se dan cuenta? Estamos hablando de cantar los salmos con entendimiento. Cantar la Escritura con entendimiento, con juicio. Y es verdad que nadie peca si canta lo que es verdadero y no lo entiende. Pero el Señor no nos está llamando a entender. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. ¿Cómo lo llama? El prudente. ¿Qué dice Efesios 5? No como necios, sino como sabios. No seáis insensatos, sino entendidos. Es eso. Es como el libro de Proverbios, que al prudente lo llama sabio, lo llama entendido, lo llama justo, y al insensato lo llama necio, lo llama impío, etcétera, etcétera. Entonces nos toca a nosotros no andar por allí vagando sin entendimiento, sino preguntando al Señor: amado Señor, ¿qué significa esta palabra tuya? Amado Señor, debo tomar una decisión en este negocio. ¿Tomaré esto o aquello? ¿Qué me dices tú, Señor? Estas personas que se asombraron cuando le dijimos que preguntaran al Señor son hermanos. Ya una vez un incrédulo me había dicho: ¿y Dios te va a responder? Oh, sí, me va a responder. Me va a responder. Amado, preguntas tú al Señor, preguntas específicas, en oración, en clamor. ¿O no dice la Escritura: clama a mí y yo te responderé? Todos repiten ese versículo. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero algunos no creen. ¿Y crees que recibirás algo si vas a Dios con semejante incredulidad? O si por lo menos rogaras al Señor: Señor, ayuda a mi incredulidad, recibirás más. Pero debemos ir al Señor creyendo. Hemos creído en el Dios vivo y verdadero. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre, el que vive por los siglos de los siglos, cuyo nombre es el Santo, el único Rey, el único Dios. No escuchará. Oh, hermanos, lean cuando Salomón edificó el templo y oró a Dios. Repetía una y otra vez diciendo: Señor, si alguien viniere a este lugar y orare a ti, escúchame. Señor, si alguien pecare, porque no hay hombre que no peque, y viene a ti en arrepentimiento y fe, por favor, escúchame desde este lugar. Y si alguien estuviera lejos de esta casa y mirare hacia este lugar y clamare a ti, por favor, escúchame. Él es el viviente que nos ve. Él es Dios que oye y ve y responde y hace bien a los que aman. La Escritura dice que nos hará bien. Y yo estoy esperando su bien todos los días de mi vida, porque he creído en Él. Pero el Señor nos manda algunas cosas, hermano. Allí en Efesios 5 y 6, algunas cosas. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hijos de Dios, los que imitan a Dios. ¿Eres hijo de Dios? Amén. Entonces imítale. Oye, ¿cómo es Dios? Imítale. Conocer a Dios es nuestra necesidad. Porque se nos manda a imitarle. Sin embargo, nos anuncia: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si tú cantas alabanzas a Dios y no amas a tu hermano, ¿es recibida tu alabanza? No sirve de nada, hermano. En cambio, andar en amor es ofrenda y sacrificio a Dios en olor
fragante. Ama a tus hermanos. Ámalos no de boca ni de palabra, sino de hecho y en verdad. Amados y amadas, algunos están preocupados por sí mismos. ¿Qué irá a suceder conmigo? Y se angustian y se afligen porque están pecando, porque están pensando en sí mismos. No te ames ya a ti mismo, sino ama a tus hermanos. Ocúpate en ellos. Sal ya y búscalos. Ve y encuéntralos. Conócelos, por cierto. Amados míos, es bien difícil que uno de ustedes no sepa el nombre de todos los otros, ¿verdad? Pero es posible. Y yo creo que es una falta. ¿Te has interesado por tus hermanos? Entonces te pregunto, ¿conoces su nombre? ¿Sabes dónde viven? ¿En qué trabajan? ¿Cómo es su casa por dentro? Hay mucho que hacer, ¿verdad? Cumple tu deber, entonces. Ama a tus hermanos. Ve a ellos, búscalos, encuéntralos, conócelos. Hermanos, somos pocos. Y estamos orando para que el Señor nos muestre a los que no están aquí. Somos pocos realmente. Ocúpate en estas cosas que son buenas. Ama a tus hermanos, anda en amor. No estoy mandándolos a ser ociosos ni a andar entremetidos de casa en casa chismeando, sino a amar. Porque si vas a la casa de tu hermano a chismear, es pecado. Arrepiéntete. Vuélvete al Señor. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas. Guarden su forma de hablar. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. El tiempo es malo. El Señor nos está diciendo cómo andar en este tiempo que es malo. Nuestras palabras deben ser limpias. Yo quería decir exactamente lo que dije. No, bueno, yo quería decir esto, pero usted está... No, vamos, con franqueza. En estos días hablaba con un varón que nos aborrece. Él dice ser pastor. El Señor nos llevó a él por amor a otro varón que también nos aborrece, pero lo amamos hasta el fin. Lo hemos amado hasta el fin. Fuimos a él. Y este varón leía una escritura, la explicaba, daba vueltas, y yo le decía, varón, yo veo que tú intentas decirme algo. Por favor, dímelo. Y no lo logró. Al final, después de tanto insistir, nos dijo, sí, ustedes están enseñando mal la escritura y ustedes están haciendo daño a muchas personas. ¿Y saben a qué se refería? A personas como José Rojas, Eduardo Cornejo, etcétera, etcétera. Hombres perversos y malos, a quienes el Señor ha enjuiciado entre nosotros. Estamos haciendo daño a muchas personas, decía él. Pero el Señor nos está enseñando cómo andar en este tiempo malo. Este varón no tenía suficiente valentía y franqueza para decir con verdad lo que quería decir. Ahora, no estoy diciendo que debes ir a tus hermanos como algunos y usan esto como excusa para pecar y decir, no, yo soy, ¿cómo es que dice? Yo soy sincero. Ojalá fuera sincero. Sincero significa puro. Hablen con pureza. Hablen con sus hermanos entre nosotros sin engaño, sin mentiras, sin ningún engaño. Mucho cuidado, porque las palabras se pueden dejar medio sueltas para que el otro no entienda lo que estamos tratando de decir. Hermano, ¿por qué no viniste cuando dijiste que venías? No, bueno, hermano, bueno, aquí estamos. Vamos, digo, ¿qué pasó? Hermano, es pecado, yo no quise venir. Eso es mejor. Perdóname, el pecado contra ti. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias que abunden en nosotros. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y amados míos, guardémonos en nuestro corazón, guardémonos de pecar contra el Señor. Llevemos todo pensamiento sometido a Cristo. Todo pensamiento debe ser sometido a Cristo. Si el pensamiento es malo, somételo a Cristo.
llámalo por su nombre, vamos. Si pensaste en fornicar, entonces fue un pensamiento de fornicación. Oh Señor, quita estos pensamientos de mí. Y si te detuviste en ese pensamiento, oh Señor, perdona mi pecado, porque pequé en mi pensamiento. Límpiame, Señor. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando en el temor de Dios la santidad. Estas cosas son buenas. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No te dejes convencer por ninguno que diga que esto no es así, porque el Señor derrama ira sobre los que así andan. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu, oigan bien, si tienen fe, tienen el Espíritu de Dios. Si tienen el Espíritu de Dios, están fructificando. Y el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu es en toda bondad. La bondad brota y fluye del corazón, del ser, de aquel que tiene el Espíritu de Dios. La justicia emana de Él, no puede ser detenida. Hará justicia, llamará cada cosa por su nombre, juzgará con rectitud entre hermano y hermano, y preferirá a los hermanos antes que a los impíos. Justicia y verdad, y hablará verdad cada uno con su prójimo. Y dice el versículo 10, esto debe ser nuestra vida, esta es nuestra vida, comprobando lo que es agradable al Señor. Voy a mencionar un texto que dice así, escuchen esto. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ese es Colosenses 3:20. Es sencillo. Si eres un hijo, ¿qué haces? Obedece a tus padres en todo. ¿Por qué? Aquí dice que yo debo comprobar lo que es agradable al Señor. ¿Cómo comprueba un hijo lo que es agradable al Señor? Está fácil. Obedece a tus padres, porque esto agrada al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. No participes de estas cosas. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Amados míos, no hay nada que quede oculto bajo el sol, sino que la luz manifestará todas las cosas. No ocultes cosas malas en tu corazón. ¿Por qué? La luz lo manifestará. Oh, teme al Señor. ¿Crees que no se manifestará? Sí saldrá y brotará. ¿Por qué? Porque Dios es la luz y Él lo hará. Él traerá todas las cosas a luz. Desde hace más de 3 años estamos diciéndoles, amados, confiesen sus maldades, aborrezcan el mal, amen el bien, apártense del mal. Vean lo que Dios está haciendo, manifestando la luz, manifestando todas las cosas. Las intenciones de los corazones no las podemos ver, ni nos manda el Señor a juzgarlas, pero el Señor las traerá a luz. Él manifestará todo. Por tanto, temamos al Señor, limpiémonos, purifiquémonos, porque Él sacará todo a luz. Oh, amados, teman al Señor, clamen día y noche a Él, búsquenle de corazón, búsquenle de verdad, busquen a Dios y vivan para siempre. Busquen al Señor, clamando a Él, noche y día, buscándole. Oh Señor, endereza mi paso, endereza mi senda, no me dejes resbalar, Dios mío, sosténme con tu poder. Todos los días. Pero no oculten maldad, porque el Señor aborrece esa cosa. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes,
y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si has estado tan distraído que pareces como dormido al punto que no puedes oír, despiértate y te alumbrará Cristo. Levántate de los muertos y vive para Dios. ¿Cierto? Algunos de ustedes cuando creyeron eran más prestos para oír. Y cuando creyeron eran más diligentes en obedecer. ¿Qué ha pasado con ustedes? Y últimamente algunos están oyendo torpemente. Y ya el oír es pesado. Y casi que no reciben nada. Estás en peligro de muerte. Oh, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Teme al Señor, considera tu camino. ¿Has estado progresando en la fe o has estado desmejorando? ¿Cómo has andado? ¿Te está llevando el Señor hacia adelante? Porque si no es así, teme al Señor y ve a Él en humillación, en clamor, en fe, en arrepentimiento. Búscale y vive. Teme al Señor. El tiempo es malo. El tiempo es malo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Amados míos, un creyente es un esclavo del Señor, ¿no es cierto? Luego, ¿un esclavo puede hacer todo lo que quiere? No. ¿Qué debe hacer un esclavo? La voluntad de su Señor. Un hermano me decía, amado, vayamos a este o a aquel lugar. Yo le digo, no. ¿Y por qué? No tengo mandamiento del Señor para eso. Mandamiento del Señor. Tengo mandamiento del Señor para otros lugares. Pero para allá todavía no tengo mandamiento del Señor. ¿Cómo podemos saber eso, hermano? Preguntándole al Señor. Señor, me has mandado tú a este lugar. Señor, me has mandado tú a aquel lugar. Es verdad que hemos estado disfrutando de visitar a nuestros hermanos, ¿no es cierto? Pero no deberíamos orar al Señor antes de ir y preguntarle. O si ya el Señor te dijo que vaya, amén, ve. Pero debe ser así. Son cosas buenas, pero nuestro amor debe abundar más y más en ciencia y en todo conocimiento para aprobar lo que es mejor. O sea, el Señor, a los que ya estamos haciendo el bien, nos está llamando a hacer mejor. Y a los que están adormecidos, vamos, despiértate. Despiértate y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Yo debo mirar como ando, yo debo ser sabio en este asunto, es mi necesidad ir a Dios. Hermanos, la Escritura dice que si alguno necesita sabiduría, ¿qué debe hacer? Porque quizá alguno está diciendo, ay, ¿cómo se hace eso? Yo no sé ni cómo hacer el desayuno. ¿Cómo voy a andar así todos los días de mi vida? Ve a Dios, es sencillo. Ve a Él y clama y no dejes de clamar hasta que te responda. Pero cree que te va a responder. Créele al Señor Jesucristo. Aprovechando bien el tiempo, ¿por qué, hermanos? Porque los días son malos. El tiempo es malo. Y el Señor nos está diciendo cómo vivir en un tiempo tan malo. Por tanto, otra vez, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Por otro lado, dice Romanos 12 que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto verdadero, nuestro culto racional, nuestro culto con entendimiento. No nos conformemos pues a este siglo, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que entonces comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tu cuerpo sometido a Dios, haciendo lo que a Dios agrada, no conformándote a la corriente de este mundo, entonces podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena y es agradable y es perfecta. Y hermano, aunque sea dolorosa, es buena.
aunque sea sufriendo la tribulación, es buena. Aunque sea padeciendo por causa de Cristo, es buena. Quiero estar allí. Quiero hacer el bien. Quiero hacer lo que es justo. Quiero hacer la voluntad de mi Señor. Quiero hacer su mandamiento. Quiero hacer lo que quiere de mí hoy. Por tanto, no debo ser insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Amados míos, yendo al Señor, buscando su dirección, clamando a Él, porque Él dijo que responderá y nos mostrará. Responderá. Inquirir y Él responderá. Preguntar y Él responderá. Buscar y hallaréis. Pedir y se os dará. Llamar y se os abrirá. Todo el que pide, recibe. Todo el que busca, halla. Todo el que llama, se le abre. El Señor lo hace porque Él es bueno. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. El Señor nos da un mandamiento aquí. Tú debes ser lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Recibo un mandamiento del Señor. Él me dice: sé lleno del Espíritu Santo. Luego, ¿qué debo hacer? Un mandamiento del Señor es la voluntad de Dios, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Esta es la voluntad de Dios, que yo sea lleno del Espíritu. Bueno, hay un texto que me dice qué hacer. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Tengo un mandamiento del Señor, es su voluntad para mi vida. ¿Qué debo hacer, amados? Le dice: sé lleno del Espíritu. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos, la Escritura dice: ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué debo hacer? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Es esta la voluntad de Dios? ¿Qué haré? Iré a Él y pediré. Y pediré: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Y dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermano, esta es la voluntad de Dios. Cada mandamiento de la Escritura es una perfecta petición de oración. ¿Por qué? Porque es conforme a su voluntad. Si es conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que lo tenemos. Entonces oremos. Pidamos la cosa que es. Señor, lléname del Espíritu Santo. Te ruego, Señor, lléname de tu Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Cuál es nuestra conversación? Ya no son palabras deshonestas, ya no son truhanerías, ya no son fornicaciones, ni ningún tipo de conversación obscena, sino himnos, salmos, cánticos espirituales. Pero miren lo que dice: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Qué malo es cuando una canción de este mundo se aloja en nuestro pensamiento y se quiere quedar allí, ¿no es cierto? ¿Cómo se acaba eso, hermano? Hoy enseguida, Salmo 146. Alaba, alma mía, a Jehová. Así se quita. Cantando en el corazón. Cantando en el corazón. Amado, el llamado
no es a cantar solamente en la congregación, cantando en el corazón, andando en amor. ¿Cómo es? Cantando de corazón, en el corazón. Hay una canción en mi corazón, el Salmo 100, el Salmo 1, y Jeremías 10, Isaías 26, y así, Éxodo 15, hay una canción continua en mi corazón, exaltando el nombre del Señor. Y ahora han levantado contra nosotros acusaciones. Hay unas acusaciones que son gloriosas. Quiero que las repitan todos los días. Dicen, ahora no paran de leer la Biblia. Sí, esos son los señalamientos. Ahora todo es la Biblia. Oye, quiero que me acusen de estas cosas. Todos los días. Que me reprochen estas cosas. No, todo es la Biblia. Una cosa ahí, una habladera de Biblia todo el día. No paran. Gloria a Dios. Qué bendición, ¿verdad? No. Eso no es así. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oye, hermano, me enfermé. Gracias al Señor. Hermano, me duele. Gracias al Señor. Un creyente debe ser el mejor paciente, ¿no es cierto? Eso le decía a alguien estos días. Oye, varón, debería ser el mejor paciente del mundo. Eres creyente en Cristo. ¿Es así, amados míos? El mejor paciente. Porque el creyente da gracias a Dios por todo. Porque, amados, esta es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Los mundanos, cuando recitan ese versículo, saben que los mundanos recitan ese versículo, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. La única palabra que les gusta es que todo sea para su bien, pero no entienden el resto. Los que aman a Dios, ellos no aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien, significa que hasta las aflicciones son para su bien. Y ellos por eso dan gracias a Dios. Bueno ha sido para mí el ser afligido, Señor, por ti, porque es para mi bien. Amén. Te alabo, te doy gracias. Si alguno está triste, dice la Escritura, haga oración, ¿es cierto? Y si alguno está alegre, con el afligido, llega a comprender esto y termina alabando a Dios. Dale gracias. Él puede estar afligido y triste y hacer oración y clamor, pero cuando el Señor le ilumina, sí, alaba al Señor con acciones de gracia. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Por ahí están diciendo que nuestros hijos son unos sometidos, y ese tipo de reproches son los que me gustan. No, esa gente tiene a sus hijos sometidos. Y si tú eres un hijo de un creyente y te dicen que estás sometido, alaba al Señor, porque eso es lo bueno y lo justo delante de Dios. Hermano, lo que pasa es que los impíos a los malos llaman buenos y a los buenos llaman malos. Casadas, sujétense a sus esposos. Amadas hermanas, sujétense a sus maridos como al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué una hermana debe sujetarse a su marido? Porque Dios lo manda. Es su voluntad. Amada hermana, tú por un lado estás clamando que te llene del Espíritu Santo y por otro lado no te quieres someter a tu marido. Vamos, arrepiéntete. Sométete a tu marido. Teme al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y en otro lugar dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y tú estás clamando a Dios por el bien
y no estás amando a tu esposa, la estás tratando con rudeza, le estás hablando con rudeza, con aspereza, no la estás tratando como a vaso más frágil, tu oración tiene estorbo, no será respondida. Estás clamando que el Señor te llene de su espíritu, ama a tu mujer, pero ámala con el amor de Dios. Mucho cuidado con someterte a tu esposa, eso no es lo que manda el Señor. Te manda mano, pero no a someterte a ella, no a dejarte guiar por ella, no a hacer lo que ella dice. Guíala a Cristo con ternura, con amor, llévala a Él y sé ejemplo para ella. Ama a tu mujer. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Padres, no provoquen a ira a sus hijos. Vamos, sean justos delante de ellos, sirvan de ejemplo. No exijan las cosas que ustedes mismos no están dispuestos a hacer. No pongan sobre ellos cargas que ustedes no están dispuestos a llevar, porque en tal caso son iguales que los fariseos, que amaban gastar cargas pesadas sobre otros y ellos no movían ni un dedo para llevarlos. Mucho cuidado, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina. Amados, disciplina es todo lo que haces para llevar a tu hijo a la obediencia a Cristo. Disciplina es instrucción, disciplina es reprensión, disciplina es castigo. Es todo eso. Lo de la vara se llama castigo, se llama golpe, se llama herida. Golpea a tu hijo, hiere a tu hijo, castiga a tu hijo con vara. Esa palabra significa estas cosas. Pero también inclúyele y amonéstale, repréndele cuando sea necesario. Si eres siervo, un empleado, entonces sométete a tu amo, obedece. No solamente a los que son llevaderos y dóciles, sino a los que son duros también. Pero si tú eres el que tiene empleados, mucho cuidado con amenazar y tener amedrentados a tus empleados. Los mundanos tienen ciertos dichos malos. Por ejemplo, que cosas como que la confianza, quebrarte el respeto y un montón de cosas extrañas, ¿no? Para nosotros no es así. No, yo no puedo ser muy amable con mis empleados porque entonces me agarran como guachafita. Hermano, a mí no me sucede eso. El Señor nos manda a ser amables con todos los hombres y mantenemos la firmeza con todos los hombres. No puedo ser muy amable. Bueno, el Señor no te manda a ser amable con todos. Vamos, sea amable con todos. Pero dirige tu lugar de trabajo con tus empleados, ¿no? Mándalo y que hagan sus labores. ¿No? Y al que no sirva, amonéstalo como manda la ley. Y así, haciendo justicia. Y si finalmente el empleado no quiere trabajar, entonces despídelo. Sé que ahorita esas cosas son difíciles por la ley, pero también se puede. Algunos sufren con empleados que no quieren trabajar. Hermano, no sé qué hacer. Y digo, bueno, pero despídelo. No lo puedo despedir. ¿Por qué? No, hermano, ¿y cómo lo voy a despedir? Bueno, entonces no te quejes. O sea, son cosas justas, pues. Si el empleado no quiere trabajar, entonces despide tú y provete de otro. Y así. Pero, hermano, seamos amables y todo lo demás. Dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, poderes en las regiones celestiales, contra los demonios. Y algunos dicen que ya los demonios no andan por allí. Pero aquí dice que nuestra lucha es contra espíritus malos. Hermanos, no teman a los espíritus malos. Cuando mencionamos estos asuntos de demonios y demás, algunos les da mucho miedo. No teman. Nuestra lucha es contra demonios. No tengan temor. Vamos, el Señor nos ha dado armas de justicia para pelear esta batalla. No tengamos temor de los demonios. Oye, ningún temor.
Pareciera que, oye, no, eso es lo más difícil, los demonios. Pero hermano, nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra huestes espirituales de maldad. Hasta ahora Dios te ha guardado de todos los demonios. Claro, tú no lo has sabido quizás, pero ellos oyen todo lo que se dice, ven todo lo que se hace, están en el aire, nadie puede limpiar esas cosas. Están ahí. Y somos nosotros un espectáculo a estas potestades. La multiforme sabiduría de Dios ha de ser dada a conocer por medio de su iglesia a estas huestes espirituales, tanto a las huestes espirituales de maldad como a las demás potestades que el Señor tiene en los años. Somos espectáculos. Allí dice, en Efesios capítulo 3 lo dice. Efesios 3:8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. La iglesia es un espectáculo a las potestades espirituales. Ellos ven todo y oyen todo lo que se hace. Y la multiforme sabiduría de Dios está siendo hoy dada a conocer a estas huestes espirituales en los lugares celestiales. Cuando nos amamos, cuando servimos al Señor de corazón, no con hipocresía ni nada parecido, ni con malicia en el corazón, que es la levadura de los fariseos, la hipocresía, la malicia, la maldad. Cuando servimos al Señor con alegría de corazón, de verdad, esta multiforme sabiduría de Dios está siendo dada a conocer a las potestades superiores en los lugares celestiales. Un espectáculo. La iglesia, amados míos, versículo 1:23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es la iglesia. La iglesia es la plenitud de Cristo y de Dios. Es gloriosa la iglesia del Señor. Qué bueno es el Señor que nos ha hecho parte de su iglesia. Amados míos, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Pero también dice: aborrecer lo malo, amar lo bueno. Y allá en Romanos 12 y 13 hay un montón de cosas buenas que nosotros debemos amar, y se mencionan algunas cosas malas que debemos aborrecer, porque el tiempo es malo y nos enseña la Escritura cómo andar, no como insensatos, amados, no como necios, sino como sabios, como entendidos. Y si alguno tiene necesidad de sabiduría, pídala a Dios, pide al Señor. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: hasta ahora no habéis pedido nada. Vayamos a Él clamando, rogando sabiduría, entendimiento, conocimiento. Oh, que su poder se manifieste en nosotros, que su amor se manifieste grandemente entre nosotros. Roguemos al Señor. Dime, hermano. ¿En qué sentido debemos callar en este tiempo malo y no anunciar las virtudes de nuestro Dios? ¿Cómo entender eso? ¿Cómo callar si debemos hablar para anunciar las virtudes? Bueno, Eclesiastés capítulo 3. El hermano preguntó
¿Cómo es que el prudente en este tiempo calla si debemos anunciar las virtudes de nuestro Dios? Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 al 8. Dice así la palabra de Dios: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de hablar y tiempo de callar. ¿Cómo puedo saber en qué tiempo callo y en qué tiempo hablo, mis hermanos? Pregúntale al Señor. Pregúntale a Él. Y pregúntale como Nehemías, delante del rey. Y entonces dice Nehemías, entonces oré al Señor. Y dije, Señor, ayúdame. Y va y habla por el rey. Un hombre me hizo una petición un día que para mí en ese momento era difícil de entender si debía concederla o no. Le dije, hombre, espérame aquí, yo voy a ir allá a hablar con Dios y vengo y te respondo. Y ese fue el incrédulo que me dijo, ¿y Dios te va a responder? Oh, sí, me respondió. Y fui allá y hablé con Dios y me respondió y le dije, no. Ese fue el incrédulo que se asombró de que Dios me iba a responder. Lo otro que le mencioné eran unos creyentes. Y dijeron así, ¿y Dios va a responder esa pregunta? Sí va a responder. Sí va a responder. Hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Después de una discusión acerca de Jesucristo y veo que no estamos de acuerdo, entonces el varón, un solo Jesús, viene a mí, bueno, está bien, pues no le digo, no te bendiga, le digo, varón, no te puedo dar la mano. Viste, yo sabía, no te amas, tal, no. Cuando Pablo les anunció el Evangelio a Pedro, a los que estaban en Jerusalén, ellos le dieron la mano en señal de compañerismo, porque tenían el mismo Evangelio. Tú y yo no predicamos el mismo Evangelio. Aquí hay un montón de gente que nos ha visto discutir por largo rato. Si yo te doy la mano, ellos dirán que tú y yo somos iguales. Y yo me voy de aquí y tú quedas predicando tu falso Evangelio, y cuando a mí me vean, dirán que yo y tú hagamos la misma cosa. No te daré la mano. Porque hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Y así andamos. A mi esposa le preguntaron, ¿pero hay paz? Y ella dijo, no hay paz. La acababan de atropellar por causa del Evangelio. Pero los impíos son como Caín, quieren matar a Abel y que Dios reciba su ofrenda. Entonces ella quería matar a mi esposa y que después mi esposa sonriera y le dijera, amén. No hay paz. No hay paz para los malos, dijo mi Dios. Y así. Pero hay tiempo de abrazar. Y hay tiempo de amar. Y hay tiempo de aborrecer. Y hay tiempo de matar y tiempo de curar. ¿Cómo sabré qué hacer en este momento exactamente? Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Entonces hay que preguntar al Señor, Ya no seamos insensatos como que sin entender lo que está sucediendo. No, seamos entendidos. ¿Qué situación es esta, Señor? Vamos, guíame, oh Dios. Guíame, Señor. Señor, yo he confiado en ti. Yo quiero hacer tu voluntad. Por favor, ayuda a este hombre que no sabe qué hacer. Oye, el Señor responde, ¿no? El Señor ayuda en medio de la dificultad. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Casa de Israel, confiad en Jehová. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo.
Casa de Aarón, confiar en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que creen en Jehová, confiar en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Bueno, quiero compartir un texto con ustedes. En Primera de Reyes 17 dice: después de esta cosa aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Ha venido a mí para traer a memoria mi iniquidad y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado ha afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Alabado sea su palabra, amado. Amén. Entonces, amados míos, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de nuestro Dios. Preguntémosle a Él. Preguntémosle en cada situación, en cada circunstancia. El tiempo es malo. Yo necesito hacer lo que es justo. ¿O no me guiará el Señor? Amado, ¿ustedes creen que Dios es malo? ¿O ha sido bueno para con ustedes? No te hará el bien, mira. Él dice que se gozará en hacerte bien. Pero a veces algunos no han creído. Señor, tú sabes que deseo hacer el bien. Mi corazón arde por hacer el bien. Oh, te ruego que me guíes. ¿No me guiará? Oh, sí me guiará. Hasta ahora lo ha hecho. Hasta ahora lo ha hecho. Amados míos, confíen en el Señor. Confíen en el Señor. Alfredo. Amén. Respecto a lo que acaba de decir, por lo menos, personas que son creyentes afuera, le dan la mano y, o sea, los saludaron. Por ejemplo, yo siempre doy la mano a personas que son creyentes. Y como usted me estaba hablando a respecto de eso, ¿qué me quiere decir a eso? Amén. Gracias, Alfredo. Quiero explicar bien el episodio con el varón solo Jesús y por qué no le di la mano. Cuando estábamos frente a la emergencia de un hospital en Caracas y llegamos, nuestra hermana fue ingresada y varios varones nos quedamos afuera esperando que los médicos nos llamaran y esas cosas. Entonces, estábamos compartiendo algo de comer y veíamos a un varón que estaba cerca, que tenía una Biblia y parecía creyente. Entonces nos interesamos en él y en un momento el varón dio la vuelta y se acercó y se presentó como creyente en Cristo. En ese momento le dimos la mano todos y oye, qué bueno que crees en el Señor, y empezamos a hablar de Dios como nos manda el Señor aquí en Efesios capítulo 5, hablando entre nosotros de estas cosas. Cuando empezamos a hablar de Dios, él dijo que él se congregaba en la iglesia Pentecostal Unida tal y cual. Al oír esa palabra, Iglesia Pentecostal Unida son los llamados solo Jesús, que no creen que Dios es Padre y Verbo y Espíritu Santo. Si no creen que Dios es Padre y Verbo y Espíritu Santo, no creen en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Padre que levantó al Hijo en la cruz y por el poder del Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos. Y ese es el Evangelio. Si alguien no cree que Dios es Padre y Verbo y Espíritu Santo, no cree el Evangelio. No conoce a Dios. Pero empezamos a discutir. Y la palabra discutir es buena. Pablo discutía con los judíos. Estas personas, como ustedes saben, son judíos del tiempo moderno. Confían en la carne. Confían en su bautismo y confían en su doctrina. Entonces empezamos a discutir y empezamos a mostrarle textos de las Escrituras. Y él incluso quería ganar nuestro favor diciéndonos: yo conozco a fulano y a mengano, personas que nosotros conocíamos. Pero nosotros no conocemos a nadie según la carne. Y seguimos hablando. Y uno de los textos en que me gocé mucho de leer con él
fue en Apocalipsis capítulo 5, donde dice que el Cordero tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Oye, el Cordero tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono es Dios el Padre. El Cordero es el Verbo de Dios. Y lo gozamos allí. Pedro no llegamos a ningún acuerdo. Ni él se arrepintió de su maldad ni no creer en el Evangelio. Es un incrédulo, es lo que nosotros debemos saber. Ahora ya teníamos un rato discutiendo. La gente, había una sala de espera ahí en la parte externa del hospital, como de este tamaño, y había menos personas que acá, pero había mucha gente. Ellos nos habían estado viendo discutir. Entonces, al final de la discusión, él quería paz con nosotros. Él quería irse en paz. Pero no hay paz para los malos, dijo mi Dios. Entonces, al despedirse, bueno, hermano, está bien, otro día nos veremos, que Dios le bendiga. Y le digo, varón, no te puedo dar la mano, porque no estamos de acuerdo con respecto al Evangelio. Y ellos nos han visto aquí discutir y van a pensar, si yo te doy la mano, en señal de compañerismo, que tú y yo estamos de acuerdo. Cuando nos saludamos le di la mano, pero después de la discusión ya no le di la mano. ¿Por qué? Era un asunto ahora de ver que los demás no vayan a decir que él y yo predicamos el mismo Evangelio. Yo predico el Evangelio en Caracas. Muchas de esas personas que estaban ahí un día no pueden ver predicando el Evangelio. Cuando nos vieren, creerán que él y yo estamos de acuerdo, y eso es lo que no vamos a hacer. Por otro lado, el celo del Señor también nos impide darle la mano en señal de compañerismo a alguien así, que se dice ser creyente y no es. Especialmente se dice ser predicador del Evangelio y no es. Y nosotros predicamos el Evangelio. Por eso no le di la mano. Cuando no hay paz, no estrecho la mano, porque no hay compañerismo, no hay comunión. Pero de entrada, cuando alguien dice, yo soy cristiano, mucho gusto, yo soy un día. Entonces comenzamos a hablar de Dios y al final veremos si nos damos la mano o no. ¿Por qué sucede eso? El Señor Juan dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Y le diga bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en su mala obra. Después de que quiere venir a... Amén. Mi hermano Alfredo, ¿entendiste más o menos cómo es la cosa? Más o menos. Ok, aún después de la reunión podemos hablar más. Amén. Amados, confíen en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Créanle a Él. Él es el Dios vivo y verdadero. Hablen con Él. Clamen a Él. Vayan a Él. Pregúntenle. Y esperen la respuesta. Que el Señor nos ayude. El tiempo es malo, amados. Amado Señor, gracias. Gracias por tu santa palabra. Oh Señor, llénanos de tu Espíritu. Llénanos de sabiduría y de fe. Oh Señor, llénanos, Padre Santo. Llena tu pueblo, Señor. Llena tu pueblo, Señor. De tu espíritu, de sabiduría, de fe, de entendimiento, de conocimiento de tu amor. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia aún de nosotros, Señor. Y ayúdanos en este tiempo malo. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre mío. Amén.